Dios te bendiga. Bienvenidos a la nueva temporada. Llegamos a la nueva temporada de A la Mesa. Estamos bien contentos de poder empezar en esta nueva etapa. Ya estuvimos viendo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y como hemos dicho en el pasado, A la Mesa es un esfuerzo significativo, yo creo que muy intencional, de lograr mirar la Biblia como una sola historia, de ver la palabra del Señor revelada y poder acercarnos a la Biblia sin ningún tipo de temor, de acercarnos a los libros que usualmente vemos como si fueran complejos, pero a la hora de la verdad, cuando le aplicamos la realidad del Evangelio y de ver al Señor y ver la revelación del Señor, pues podemos entenderlos. Así que para mí es una bendición esta nueva temporada. Tenemos, yo por lo menos a mí me trajeron un chocolatito. Quiero agradecer a mi esposa y a la producción. Aquí una producción que hay varias cosas por ahí también que nos trajeron, pero hay café para Juanma. Juanma, te traemos café. Fernando, saludos. Está bueno el presupuesto está aumentando. Y a Abdiel nos invitaron para la segunda tanda de esto, así que algo hicimos bien, ¿verdad? Lo estamos haciendo bien, claro que sí. Aquí a gozarnos y a crecer juntos siempre es una bendición. El poder tener estos tiempos para crecer y compartir la palabra del Señor. Esto es un manjar y una experiencia de mucha bendición de parte de Dios para nosotros. Bueno, estuvimos un verano bastante intenso, los tres, en diferentes renglones. Estuvimos en actividades misioneras. Sí. Juanma, ¿dónde estuviste tú? Estuvimos en España, en Galicia, con el Ministerio de Buenas Noticias, trabajando en Chantada, en Galicia, en el pueblo de Chantada, allí ayudando a la iglesia y edificando el grupo de la iglesia. Fue con Orlando, misionero Orlando, y con Lupe, así que fue un tiempo bien bueno, de mucha edificación, de mucha reflexión y de reenfocar, Amén. a cargar baterías y reenfocar. Muy bien, Así muy que fue bien. muy bueno. ¿Y tú, Abdiel, dónde andabas? Bueno, pues el Señor nos lleva a Buenos Aires, a Argentina. Jamás pensábamos llegar hasta allá. Pero los planes del Señor son mejores, ¿verdad? Y superiores a los nuestros. Estuvimos por allá un tiempo con la Iglesia de la Misión, con el pastor Marcelo Robles. Fue un tiempo de mucho crecimiento, de mucha bendición, de renovar fuerzas, de poder nuevamente engranar en esta experiencia misional. Llevamos un tiempo en pausa, Eileen y yo y los muchachos como familia, y Dios nos abrió esta puerta y el retomar nuevamente estas experiencias de hacer misiones en familia, pues es un privilegio, una bendición y realmente lo necesitábamos. Oye, y asimismo estar en ese grupo de la misión y hacer esa misión médica, ¿verdad? Estuvimos también en Buenos Aires junto a Abdiel y junto a toda mi familia. Yo creo que es algo que necesitamos siempre hacer. Yo creo que Dios nos llama a bendecir a las iglesias, a nuestro país y también las iglesias alrededor del mundo en la obra que están haciendo. Bueno, pues entonces vamos a lo que vinimos a la mesa. Vamos a disfrutar este tiempo. Hoy vamos a comenzar con el libro de Josué. Y cuando arrancamos Josué, ese primer capítulo es muy interesante porque lo primero que arranca es con una noticia difícil de manejar. Luego de nosotros tener a Moisés como el caudillo, el que va a rescatar al pueblo, el que trae la ley, el que le habla al pueblo inclusive sobre la promesa de la tierra prometida, de momento este primer capítulo arranca diciéndonos que Moisés ha muerto y que en su lugar hay un proceso de transición. Pero me gustaría, Juanma, que nos hables un poco del contexto de ese libro de Josué, que es con el que arranca quizás esa historia de Israel a las puertas de la tierra prometida después de 40 años en el desierto. Es reflexionar sobre el libro de Josué, como trae, ¿verdad? Esa transición de dinastía, por decirlo así, de Moisés a Josué, que es una transición y es la primera transición de esa naturaleza, porque hasta ahora hemos visto, ¿verdad? Venimos viendo a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? A su hijo José,
y lo que sucede en Egipto, y hasta ahora esas transiciones de esos líderes fuertes, esos líderes que Dios coge para llevar a su pueblo, para dirigir a su pueblo, para hablarle a su pueblo, para mantener el propósito de Dios, para mantener la promesa de Dios y la confianza puesta en Dios. Habían sido, ¿verdad?, transiciones familiares. Ujú. Pero la transición de Moisés a Josué no es una transición es una transición de liderato, pero no es una transición de liderato familiar. Así es que eso lo torna, ¿verdad?, bien interesante, porque lo que vamos a cubrir de Josué y lo que vamos a cubrir de Jueces son transiciones en liderato o levantamientos en liderato dentro del pueblo de Israel que tienen esa distinción, que no son el liderato normal de padre a hijo, ¿verdad?, que luego se va a retomar de nuevo en los reyes, ¿verdad? Cuando empezamos primera y segunda de Samuel, y ya vemos las casas de reyes, como la casa de David, o la casa de Salomón, la casa de Omri, y todo eso que son hijos, padres, y se va por ahí. Así que eso es un elemento bien interesante que está aquí, hace que dentro del propósito de Dios está eso corriendo. Y aquí estamos hablando de lo que Dios les enseñó a este pueblo en el desierto, que es que Dios era capaz de cumplir su promesa y guardar su promesa en medio de la adversidad más grande, que era la esclavitud en Israel, en Egipto, y el desierto, ¿verdad? Y todas las rebeliones que surgieron ahí, las desconfianzas que surgieron ahí, todo lo que vimos en ese proceso, Dios mantuvo su promesa viva, Dios mantuvo su promesa fiel, el pueblo podía confiar en que aún en medio de todas esas circunstancias adversas, confiar en que Dios iba a cumplir su promesa. Y aquí nos encontramos frente a la tierra prometida, casi igual que como estaban antes, ¿verdad? 40 años atrás. Y esta vez depositando la confianza en un nuevo líder, un nuevo pueblo, que no era el mismo, eran los hijos de aquellas generaciones. Nuevamente poniendo su confianza en Dios y en el líder que Dios había escogido para poder conquistar la tierra finalmente. Sí, y a mí me resulta interesante que estamos ante el hecho de un pueblo que también estaba acostumbrado a un Moisés que hablaba con Dios, que estaba constantemente en esa comunicación continua con Dios, recibía instrucciones, impartía instrucciones, ¿verdad? Al pueblo. Esa era la costumbre que tenía ese hombre que hablaba y tenía esa intimidad con Dios, ya no está. Y para mí es importante ese detalle, porque la gente, ¿verdad?, se acostumbra. Yo imagino una nación acostumbrada a tener ese líder que hablaba con el Señor, recibía esas instrucciones e impartía esas instrucciones al pueblo. Y estamos ante la transición con un nuevo líder que se formó, ¿verdad?, mano a mano ahí con él, porque ahí, ¿verdad?, hay una historia desde 4 libros, ¿verdad?, anteriores donde él se va formando. Pero hay una costumbre, ¿verdad?, de ese pueblo, de esa nación, a tener este líder que doblaba rodillas, clamaba al Señor, el Señor le daba instrucciones y él impartía instrucciones directas de parte de Dios hacia ellos. A mí lo que me impacta de este primer capítulo, en cuanto arrancamos con Josué, es que es un capítulo donde Dios comienza hablando. O sea, es un capítulo que Dios es el que empieza a dar instrucciones. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a la palabra y verlo es que Dios no es un Dios en silencio. Dios es un Dios que está hablando. Y en un momento tan difícil, ¿verdad? Es como si Dios mirara a Josué y le dijera, mira, mi siervo Moisés ha muerto. Sé que el pueblo está en un proceso de crisis Impactado. y un proceso de luto y de impacto. Pero ahora yo quiero traerte una palabra que tú la tienes que tener clara en tu corazón. Como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Si hay algo que me gusta de lo que estamos compartiendo, de que esta transición no es de padre a hijo, es que Josué fue este espía que creyó. Josué fue este joven príncipe de su tribu que estuvo dispuesto a ser fiel, a mantenerse
en la ladera de la montaña mientras Moisés hablaba con el Señor. Entonces eso a mí me muestra la importancia de yo mantenerme como alguien que está dispuesto a seguir creciendo, a ser aprendiz. Y probablemente Josué lo menos que imaginaba era que le iba a tocar a él continuar. Cualquiera hubiera pensado que tenía que seguir pues la tradición de los levitas, de los hijos de Aarón o algo así. Pero de momento, pues Josué, hijo de Nun, ¿verdad? Parecería como que no tiene ni siquiera el nombre. Pero Dios le dice, ¿verdad? Uno de los versos que más nos gusta repetir y que muchas predicaciones han dado sobre él. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y me gustaría preguntarle a ustedes dos, ese verso, ¿cómo ustedes lo interpretan? Eso de, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Cuando tú oyes ese verso, Juanma, ¿cómo tú lo ves? Es esa fidelidad de Dios, y esa fidelidad de Dios en medio del cumplimiento de su promesa a nivel grande, pero que es un Dios que no falta en los detalles, ¿verdad? Dios es un Dios que logra cumplir su promesa en la eternidad, pero que no pasa por alto los detalles. Yo creo que Josué necesitaba escuchar eso, por lo que traía Abdiel. Y lo increíble es que Josué no tuvo ninguna de esas experiencias gigantescas que tuvo Moisés. Sin embargo, tuvo la bendición de tener un pueblo que confió en su liderato. Moisés tuvo muchos problemas en que el pueblo confiara en él. La murmuración, la envidia, el orgullo, o sea, carcomió al pueblo. Y aun cuando era el único que se atrevía a pararse de frente a Dios, y Dios hablaba con él directamente, y el pueblo decía, brega tú con él, él tuvo todas estas divisiones internas, ¿verdad? Y se rebelaron, y aún en ese proceso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Sin embargo, vemos un Josué que Dios le habla sencillo, tranquilo, directo: fuérzate y sé valiente, yo estaré contigo, yo soy el que te voy a dar. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y fue un líder que le pudo transmitir al pueblo confianza, y el pueblo, otra cosa interesante de ese proceso, que usualmente lo que dicen es que las generaciones van degenerándose. En este caso le tocó una generación que le creyó, que confió en él, que confió en la palabra de Dios, y lograron el cumplimiento de entrar a la tierra prometida, conquistarla, repartírsela y entrar en el descanso de Dios, que son los temas del libro de Josué, ¿verdad? Son la conquista, la distribución de la tierra y el descanso en la tierra prometida. Y yo lo veo de esa misma manera. Lo veo como un llamado de Dios a obedecer, a confiar. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. Confía, muévete en obediencia. Y es un patrón que nosotros lo podemos ver desde historia antes. El llamado que Dios le hace a Moisés es un llamado a confiar, a actuar en fe. El llamado que Dios le hace a Abraham cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, es un llamado a obedecer. No hay un mapa, no hay unas instrucciones específicas que te puedan brindar una confianza porque estás viendo lo que va a suceder. No es camina, obedece porque yo te voy a proveer. Yo voy a estar contigo. Y eso es lo que se está viendo aquí. Es nuevamente Dios llamando a un hombre de él, ¿verdad? Un siervo de él, a que actúe confiando en él. Cuando nosotros nos movemos en fe y confiamos en el Señor, pues nos podemos mover a la obediencia. La fe nos empuja a nosotros, nos impulsa a actuar en obediencia. La desobediencia está anclada directamente a esa desconfianza, a esa falta de fe. O sea que, basado en lo que estás diciendo, algo que pudiéramos extraer directamente es que cuando tú obedeces, esforzarte es más fácil. Amén. O sea, que porque es la fuerza de Dios. O sea, porque aquí algo que hablábamos, ¿verdad? Fuera de cámara y que en nuestras notas, es que
Esto no es un llamado de Dios a Josué para una automotivación y tú sabes, como que esfuérzate. No, es esfuérzate en obedecer. Esfuérzate para obedecer. Y esa misma obediencia va a provocar fuerza y acción. Entonces, inclusive el pueblo le dijo, Dios le dice, mira que te mando y te esfuerces. Y el pueblo le dice, nosotros vamos a obedecerte como obedecimos a Moisés. Y tú esfuérzate. Y sé valiente y muévete en esa dirección. Entonces, yo creo que Dios nos llama a esa obediencia y vemos en la Escritura cómo la obediencia Dios la respalda. A veces hablamos mucho de las consecuencias de la desobediencia y de seguro que hay veces que podemos hablar sobre, mira, si desobedeces esto es lo que va a ocurrir. Pero para mí la historia de Josué es trascendental porque es ver cómo él va a dirigir un pueblo de huérfanos, que básicamente sus padres todos quedan postrados en el desierto. O sea, esta gente estaba haciendo sepelios y entierros casi todos los días durante 40 años para que se muriera toda esa generación. Y en medio de ese proceso, este pueblo que viene de padres que fueron desobedientes, elige obedecer. Y ve a Josué como aquel que estuvo dispuesto a creer y que cuando fue espía, aun cuando los otros 10 dijeron, no, es que no vamos a poder entrar a la tierra prometida, él estuvo 40 años enfocado. O sea, eso para mí es trascendental de Josué. ¿Por qué Josué queda al frente? Porque Josué durante 40 años, mientras la gente estaba desenfocada en su desobediencia, él estaba enfocado en obedecer y Dios lo vio. Y yo creo que cuando nosotros obedecemos, como dice también el libro de Crónicas, que los ojos de Dios están buscando por toda la tierra a aquellos que tengan un corazón que anhele obedecerle para mostrar su poder y su favor. Entonces esa obediencia obviamente seguro que nos lleva a ¿qué? Bueno, nos lleva a Cristo. Una de las cosas que hemos visto es cómo vemos a Cristo. Bueno, pues Cristo es el siervo que obedece. Es la máxima expresión de la obediencia. Es Cristo yendo a la cruz en obediencia a morir por nosotros. Entonces Josué viene a representar esa imagen de aquel que obedece y tenemos un Cristo que obedeció, ¿verdad? Y que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y ese siervo obediente permite que hoy nosotros, por medio del poder de su Espíritu Santo, podamos obedecer también. Y es importante recalcar el patrón que hemos venido discutiendo, de que esa exhortación o ese imperativo de Dios, esfuérzate y sé valiente, obedece, no está anclado en el vacío, está anclado en porque como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea que Josué tenía una referencia. No es un Dios desconocido el que le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, obedece. Sino es un Dios que él ha conocido, y no tan solo que él ha conocido, sino es un Dios que él ha visto cómo respaldó al anterior. Exacto. Y Dios le está garantizando, yo te voy a respaldar a ti como respaldé a aquel, basado en esa realidad, en ese indicativo de Dios, es que Josué ancla su obediencia, ancla su confianza y se tira a obedecer. Y ese precisamente es la aplicación que tenemos que hacer, que así entonces como Josué obedeció, vemos a Jesús obedeciendo para nuestra salvación. Entonces nosotros, quiere decir que también podemos obedecer, que podemos aspirar a estar anclados en la obediencia. O sea, que la obediencia no es como que yo tengo que hacer una modificación aquí de conducta. No. La obediencia es cuando yo creo, yo puedo esforzarme en la gracia que es en el Señor y puedo entender que el Señor pagó el precio de mi santidad para yo obedecer. Sí, y podemos hasta negarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos para actuar en esa obediencia, en esa sujeción, sabiendo que esas promesas del Señor, de ese Señor que está con nosotros también, son fieles. Porque se ve el cumplimiento a través de la palabra, ¿verdad?, el Señor con Moisés, con cada uno, ¿verdad?, de las personas que Él escogió, cómo Él es fiel a esas promesas y esas promesas se cumplen. Y basado, ¿verdad?, también en eso, nosotros podemos movernos aún hasta negarnos a nosotros mismos para actuar en esa obediencia y ser fieles al Señor. Para mí esas palabras de como estuve con Moisés, así estoy contigo, para mí me retumban en el Nuevo Testamento a Jesús diciéndole a los discípulos,
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Entiendes? Es como que es como el eco. Hace El un eco eco. hace un eco en lo que Jesús nos dijo de que iba a estar con nosotros, y esa debe ser nuestra fuerza a la hora de obedecer. No, Jesús está conmigo. Y entonces cuando yo veo eso, entonces veo cómo Josué prepara al pueblo porque él está obedeciendo. Entonces vemos a un Josué que en medio de las circunstancias, ¿verdad? Hay varios versos muy interesantes de que Josué mismo dice, el momento donde él dice, yo y mi casa, ¿verdad? Vamos a servir al Señor. Él está moviéndose en la dirección de la obediencia, pero está inspirando también. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros podemos tener claro en nuestra vida, que la palabra nos va a inspirar y nosotros vamos a poder inspirar a otros también a esa obediencia como hizo Josué. Así que para Josué, ¿verdad? Hay una confianza en que Dios está, en que en medio de las circunstancias difíciles Él es poderoso para hacer. Y en el capítulo 2, Él empieza una empresa como la que vivió, ¿verdad? Él siendo espía. Interesante, habían escogido 12 espías cuando él fue, pero en el capítulo 2, ¿verdad? Él escoge 2. Él dice, vamos a enviar 2, porque la otra vez enviamos 12 y fue como que complicado. Bajó la métrica y dijo, vamos a enviar 2. Y ahí llega a esta escena una parte en la historia bíblica que creo que sería muy bueno enfatizar, que es la historia de Rahab. A mí me fascina mucho la historia de Rahab, porque es esta historia de alguien que no es israelita, pero que recibe, ¿verdad? La bendición de la gracia, que es como básicamente otro eco en que nosotros mismos, que no somos israelitas, de momento estamos enfrentados a ese proceso. Para mí, Rahab es sorprendente porque aparece hasta en la genealogía de Jesús. Amén. Y obviamente no era una mujer de buena fama, ¿verdad? Le llama Rahab, ¿verdad? La ramera, ¿no? Entonces, pero es aquella que escondió y guardó a los espías. Cuando pensamos en Rahab y en este proceso, Juanma. Mira, es que no tan solo era por lo tremendo no es tan solo por su conducta, ¿verdad? Porque fuese ramera o ese tipo de cosas. Es que era parte del pueblo que Dios había dicho que había que raer de la tierra. Había que destruir. Que había que destruir. Sin embargo, vemos como dentro de ese aspecto general que Dios mandata, porque vemos dentro de todo el proceso del libro de Josué esa preocupación de parte de Dios de que el pueblo se corrompa con los pueblos que habitaban esa tierra. Y evitar que Israel haga un sincretismo religioso y un sincretismo cultural. Una mezcla. Y una mezcla. De momento Dios tiene misericordia con alguien dentro de ese pueblo, ¿verdad? Y eso refleja que Dios es capaz de moverse en misericordia, aún con aquellos pueblos más o personas dentro del pueblo, porque no estamos hablando de que Dios era que se ensañó con ese pueblo porque quiso ensañarse, estamos hablando de gente que verdaderamente Dios había trabajado, ¿verdad? Y los había rechazado. Y merecían el juicio. Merecían el juicio de Dios. Merecían el juicio. Por consiguiente, vemos en la historia de Rahab esa historia. Y a mí, el paralelismo entre Rahab, que luego es honrada en todo el proceso de la historia de Israel, incluida en Hechos, en los héroes de la fe. Los héroes de la fe en Hechos 11. capítulo 11, incluida en la genealogía de Jesús. Casi nada. ¿Verdad? Es casi, ¿verdad? También ese es paralelo con esa instancia que es una de mis favoritas de los evangelios, cuando Jesús se encuentra con la mujer cananita, que era de estos pueblos, que va a suplicarle a donde Jesús y le dice: Jesús, es que aún los perros comen de las migajas que caen de tu mesa. Y Jesús se mueve a misericordia y escucha el clamor. Y habla de la fe de ella. De la fe de ella y la honra. O sea que vemos ese patrón de Dios aún en ese aspecto. Así que es resaltar que Dios tiene misericordia de quien quiere. Exacto. Y es hermoso poder ver eso y el poder ver que nadie está excluido de la oportunidad
de poder acercarse a Dios y ser parte. Y de poder recibir esa honra de parte de Dios por los méritos, ¿verdad?, de Cristo Jesús, porque nosotros no tenemos mérito alguno, por el poder ver que podemos ser parte del pueblo de Dios, de poder acercarnos a Dios, de poder tener esa misericordia de Dios, porque Él quiere tener esa misericordia de nosotros, con nosotros, a pesar de nosotros, de lo que nosotros somos. Y obviamente, ¿verdad? Pues vamos a tener más programas para discutir sobre Josué y sobre este libro tan especial. Y estamos quizás ahí a las postrimerías de hablar del río Jordán, del cruce de ese río Jordán, y eso lo vamos a dejar para el próximo episodio. Pero sí quiero dejar una pincelada, y es que el pueblo de Israel estuvo acostumbrado a la historia del Mar Rojo. La historia del Mar Rojo es algo, ¿verdad?, que regularmente se maneja en el pueblo de Israel. Pero es interesante que esta generación que ahora va a cruzar el río Jordán, probablemente algunos de ellos cruzaron el Mar Rojo de niños, otros quizás nacieron en el desierto. Pero lo interesante es cómo se cruza el río Jordán. Hay una diferencia muy grande entre cruzar el río Jordán y cruzar el Mar Rojo, porque hay etapas diferentes, así como nosotros que estamos en una temporada nueva a la mesa, pues hay temporadas diferentes, y creo que cuando nos enfrentamos a esas temporadas, pues Dios también quiere hablarnos de que hay cosas que Dios hace como que diferentes. Y una de las cosas que hemos manejado en este estudio de A la Mesa es que la Biblia lo que hace es reflejarnos el carácter de Dios. Y nos revela para que nosotros conozcamos a Dios. Y creo que en estos primeros capítulos vemos a un Dios que es detallista, como dijiste tú, Juanma, un Dios que está pendiente a nosotros para que podamos vivir en obediencia, y un Dios que también nos impulsa con su cuidado y que nos ha dicho que está con nosotros. Así que, y nos pide y nos dice, fuérzate, yo voy contigo. Es como ese papá que no te preocupes, dale, yo voy detrás, pero esfuérzate. Así que, pues para nosotros siempre un placer, Juanma, estar y Abdiel. Le damos las gracias por siempre estar aquí con nosotros. Por favor, usted puede suscribirse a nuestra página, al YouTube. Aquí estamos, seguimos a la mesa. Y en el próximo episodio, pues, continuamos con Josué y cruzaremos el Jordán. Cruzaremos el Jordán. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y hasta la próxima. Amén.